Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Qué gusto enorme tenerlos de vuelta en este su espacio predilecto, donde nos sumergimos sin tapujos en los intrincados laberintos del drama, el romance y todos esos secretos jugosos que se esconden tras bambalinas en el fascinante mundo de las series que nos tienen completamente cautivados. Hoy prepárense porque vamos a descorrer el velo de un tema que ha sacudido los cimientos de nuestras producciones favoritas, un auténtico terremoto que involucra a dos de las figuras más icónicas del panorama turco, la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Sí, lo sé. A más de uno se le habrá caído la mandíbula hasta el suelo, pero agárrense fuerte porque la historia que les traemos hoy tiene más curvas y giros que una montaña rusa. Sin más preámbulos, vamos a desmenuzar cada detalle de esta gran crisis que ha dejado en un limbo incierto a varias series que esperábamos con ansias y que ha generado un revuelo mediático que no se presencia todos los días. Y como siempre les recuerdo que si este tipo de contenido es de su agrado, no olviden suscribirse al canal, activar esa campanita que les avisará de cada nuevo vídeo y por supuesto, dejarnos sus valiosos comentarios al final. Su apoyo es el combustible que necesitamos para seguir trayéndoles los chismes más jugosos y candentes de la farándula turca. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar tiene más giros argumentales que una temporada completa de nuestras telenovelas favoritas. Como todos sabemos, Hande y Kerem, más allá de ser dos rostros hermosos, son actores de una talla impresionante, que han protagonizado algunos de los éxitos más resonantes de la televisión turca. Y sí, su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de deseo y fantasía para millones de seguidores, pero también el epicentro de fuertes rumores y controversias que ahora se materializan en una crisis palpable. Pero antes de sumergirnos de lleno en el drama, permítanme hacer un breve repaso de algunas de las series que los catapultaron a la fama y que, de una forma u otra, se han visto salpicadas por esta tormenta. Comencemos por la icónica *Sen Kalkap *, o como la conocemos por estos lares, *Llamas a mi puerta *. Esta serie fue un verdadero fenómeno global, un tsunami que arrasó con los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Con Hande Erçel interpretando a Eda YLDZ, una florista soñadora y con un espíritu indomable, y Kerem Bürsin dando vida a Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador, pero con un corazón de oro escondido tras su armadura, la química entre ambos traspasó la pantalla de una manera que muy pocas veces hemos visto. Era casi inevitable que surgieran rumores de un romance en la vida real y, efectivamente, la relación se hizo pública, lo cual elevó aún más el nivel de adicción a la serie, convirtiéndola en un auténtico fenómeno social. Este drama romántico, salpicado de momentos de comedia y secuencias conmovedoras, se convirtió rápidamente en un clásico moderno, un referente obligado para los amantes del género. La historia nos presentaba un contrato inusual, un acuerdo que comenzaba como una farsa pero que poco a poco se convertía en una relación auténtica y llena de matices. El tira y afloja constante entre los personajes, sus diferencias y similitudes, y sobre todo, la evolución de su amor, enganchó al público de una manera que rozaba la obsesión. Y justo aquí radica parte del problema. Los fans, absolutamente enamorados de la pareja, proyectaron en ellos el cuento de hadas perfecto, una relación de ensueño que en muchos casos no correspondía con la realidad. Imaginen la presión que esto debió generar en ambos. Esta serie, sin duda alguna, marcó un antes y un después en la carrera de Hande y Kerem, pero también estableció una expectativa casi imposible de cumplir sobre su relación personal. Ahora bien, aunque *Sen Kalkap fue la serie que los unió de forma tan explosiva, tanto Hande como Kerem han tenido trayectorias individuales igual de exitosas y relevantes en la industria televisiva turca. Por ejemplo, hablemos de *Güneşler*, o como la conocemos en Latinoamérica, *Las hijas del sol*. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel, nos presentó a una joven que, junto a sus hermanas gemelas, intenta reconstruir su vida tras un suceso familiar traumático que las marcó profundamente. Aquí vemos a una Hande mucho más joven, pero con la misma intensidad y carisma que la caracterizan. Es una historia que profundiza en las complejidades de las relaciones familiares, los secretos del pasado y las dificultades de crecer y madurar en un entorno adverso. Hande, interpretando a Selin, demostró una vez más su versatilidad actoral, sorprendiendo al público con su capacidad para encarnar personajes con diferentes matices y ganándose, una vez más, el corazón de la audiencia. Esta serie, aunque no tiene una conexión directa con Kerem, es fundamental para entender el contexto de la carrera de Hande y cómo se ha consolidado como una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía.
Fue un verdadero trampolín que la catapultó a la fama y demostró que su talento iba mucho más allá de su belleza. Por su parte, Kerem Bürsin, además de su aclamado papel en Asteriscos en Calcap Asterisco, también protagonizó Asterisco Kokyasa Asterisco, una serie que, aunque no tuvo el mismo impacto internacional, le permitió explorar otro tipo de personajes y demostrar la amplitud de su registro actoral. Esta serie, que se puede traducir como Larga Vida, nos introduce en una historia de amor y superación personal, con un Kerem en un rol más maduro, introspectivo y reflexivo. En ella podemos apreciar la evolución de su carrera, su habilidad para adaptarse a diferentes géneros y su compromiso total con cada uno de sus personajes. No podemos decir que esta serie sea la más conocida de su repertorio, pero nos permite ver a un Kerem que va más allá de los papeles de galán romántico y nos muestra su faceta como actor de carácter, capaz de asumir retos interpretativos más complejos. Ahora que ya hemos trazado un panorama general del contexto y de las series que han marcado la trayectoria de Hande y Kerem, es el momento de sumergirnos en el corazón de este drama que nos trae aquí. ¿Qué es exactamente lo que ha puesto en el limbo sus carreras? Pues bien, los rumores de una fuerte discusión, de una crisis de proporciones épicas, han inundado los tabloides turcos y han generado un auténtico tsunami en las redes sociales. Según fuentes cercanas a la pareja, esta crisis no se trata de un simple desacuerdo pasajero, sino de algo mucho más profundo y trascendental. Se habla de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que no lograron concretarse y de una presión mediática que, al parecer, acabó por desgastar la relación hasta el punto de la ruptura. Es como si la vida imitara al arte, pero en este caso con un final mucho más agridulce y descorazonador. La pareja, que en su momento fue la más admirada y querida, ahora parece estar en un punto de no retorno, un callejón sin salida que ha afectado de manera directa y devastadora a sus proyectos profesionales. Como consecuencia directa de esta crisis, varias producciones que tenían a Hande y Kerem como protagonistas han quedado en suspenso, en un estado de incertidumbre total. Algunas han sido canceladas por completo, otras han sido reescritas para incluir a otros actores, y otras tantas simplemente están en una especie de limbo, a la espera de una solución o de un milagro que las rescate de la oscuridad. Es un verdadero caos para los productores, que habían apostado fuerte por esta pareja, que veían en ella un imán de taquilla, y que ahora se enfrentan a pérdidas económicas significativas y cambios inesperados en sus planes. Pero más allá de lo económico, lo que más lamentan los fans es la pérdida de esa química mágica, de esa conexión única que solo Hande y Kerem juntos podían transmitir en la pantalla. Imagínense la decepción al enterarse de que aquella serie que esperaban con tanta ansiedad, aquella en la que volverían a verlos juntos, ya no verá la luz, al menos, no con ellos como protagonistas. Es una situación difícil de asimilar, sin duda alguna. Y aunque no se han dado detalles concretos de la disputa, los rumores apuntan a que fue una explosión de sentimientos acumulados, una mezcla tóxica de presión, diferencias creativas y quizás, la dificultad de separar la vida personal de la profesional. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó hasta el punto de la confusión, y esto terminó por pasarles factura de la peor manera posible. Lo que ha quedado absolutamente claro es que la relación entre Hande y Kerem ha tomado un rumbo inesperado, que nadie anticipaba, y las consecuencias son evidentes y devastadoras. La prensa del corazón turca no ha parado de publicar especulaciones sobre el tema, alimentando la hoguera de la incertidumbre y la tensión, y creando una atmósfera de confusión generalizada. Los fans, divididos entre la decepción más profunda y la esperanza de una posible reconciliación, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y críticas, polarizando aún más la situación. Es como si el país entero se hubiera puesto en pausa, esperando noticias sobre el futuro de esta pareja y de sus proyectos profesionales. Es impresionante el impacto que ha tenido esta crisis, un impacto que ha trascendido el ámbito personal y se ha extendido por toda la industria televisiva turca, demostrando una vez más el poder que tienen estas figuras públicas y cómo sus vidas privadas pueden influir, para bien o para mal, en el mundo del entretenimiento. Y es que al final, detrás de las sonrisas radiantes y los vestidos de gala, se esconden seres humanos con problemas, emociones y vulnerabilidades tan complejas como las nuestras. La relación de Hande y Kerem, por más que la hayamos idealizado y romantizado, no dejó de ser una relación entre dos personas que en un momento dado, decidieron tomar caminos separados, ya sea por diferencias insalvables, por desgaste emocional o por cualquier otra razón que solo ellos conocen. Quizás la presión mediática y las expectativas del público fueron demasiado pesadas para ellos. Tal vez simplemente el amor se transformó o se acabó.
Lo que sí es cierto es que esta crisis ha dejado al descubierto las dificultades que enfrentan los actores de este nivel y los riesgos que implica una relación tan expuesta al ojo público. Es una lección para todos nosotros, para entender que detrás de las pantallas y las historias de amor ficticias, hay vidas reales que también merecen respeto y comprensión. Y no olvidemos que aunque nos encanten las parejas en pantalla, no podemos pretender que sean iguales en la vida real, ni mucho menos, que vivan para complacer nuestras expectativas. En fin, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, revelaciones y momentos de profunda reflexión. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series que marcaron la carrera de Hande y Kerem, y que hayan comprendido la magnitud de la crisis que ha puesto sus proyectos en un limbo incierto. Como hemos visto, este tipo de situaciones son más comunes de lo que pensamos en el mundo del entretenimiento, y nos invitan a reflexionar sobre la vida personal de nuestros actores favoritos y cómo su realidad puede llegar a afectar su trabajo. Pero por sobre todas las cosas nos recuerdan que al final, todos somos humanos y que debemos tratarnos con respeto, empatía y comprensión. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem podrán superar esta crisis y volver a trabajar juntos en el futuro? ¿O consideran que es mejor que sigan caminos separados y que busquen nuevos proyectos profesionales por su cuenta? No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre este tipo de temas. Y ya saben, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con todos sus amigos que también son fans de las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Los esperamos en el próximo vídeo con más chismes, secretos y revelaciones del fascinante mundo del entretenimiento turco. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre podemos encontrar algo de diversión, aprendizaje y reflexión en ella. Hasta la próxima.